¿Alguna vez has sentido que no puedes parar de trabajar, pero cuando intentas descansar te sientes culpable? Hace poco estuve trabajando con José, nombre ficticio, un chico que está desarrollando su propio proyecto en redes sociales, y conforme me contaba su situación hubo algo que me hizo sospechar. Me decía, yo soy súper trabajador, si algo tiene que salir bien, me encargo yo y no me permito fallar. Pero luego, cuando hablaba de su vida personal, la cosa cambió un poquito. Ya no decía yo, sino decía tú. Ya sabes, sales de fiesta, te relajas por el trabajo, quedas con amigos, como si disfrutar fuera algo que le correspondiera solo a otra persona. Y lo curioso es que esa parte disfrutona no había desaparecido, simplemente él la había convertido en un extraño. Porque cuando llevas tanto tiempo en modo supervivencia, te acostumbras a que el descanso es una amenaza, a sentir que si bajas la guardia, algo malo va a pasar. Y este es el problema de partirte en dos. La parte que trabaja se vuelve dura, rígida, porque cree que si se relaja, todo se derrumba. Y la parte que quiere disfrutar se convierte en un susurro que apenas escucha, como si no fuera parte de ti. Pero lo que le pasaba a José no era casualidad. Es hecho que entre su parte trabajadora y su parte disfrutona tenía un nombre, se llama polaridad. Las polaridades son como dos fuerzas que, aunque en principio parecen opuestas, en realidad se necesitan la una a la otra. Es como si dentro de ti hubiera un interruptor que solo te deja estar en un modo o en otro. O trabajas sin descanso o te relajas sintiendo que pierdes el control de todo. Y cuanto más tiempo pasas en uno de esos extremos, más miedo te da acercarte al otro. ¿Te ha pasado algo parecido? En el caso de José, su parte trabajadora había tomado el control por completo, porque en su cabeza disfrutar significaba descuidar lo que había construido. Tenía miedo que su proyecto se estancara, porque como él mismo me confesó, a lo largo de su vida había caído mucho en ese descanso desmedido. Te prometes jugar 1 hora y al final son 10, o quedas con los amigos para unas cervezas y vuelves 3 días después a casa. Y claro, ¿cómo iba a confiar en el descanso si sentía que se lo podía cargar todo? El problema cuando ignoras una de estas partes durante mucho tiempo no desaparece, solo se esconde. ¿Qué parte de ti lleva demasiado tiempo en silencio? Y ahí es donde aparece esa voz que te dice, tú deberías disfrutar más. Y te lo dice con enfado y resentida con esa otra parte de ti que no le permite existir. Como si la parte que quiere descansar ya no fuera tuya porque ha sido expulsada y rechazada. Pero renunciar a esa parte de uno mismo no es sano. Te conviertes en un hámster que corre en la rueda sin parar. Cada día es una lista interminable de tareas, responsabilidades y objetivos. Y claro, sientes que avanzas, pero a costa de que tu mente esté siempre en alerta máxima. No puedo parar ahora, tengo que aprovechar el tiempo. Descansaré cuando haya terminado todo. Si me relajo, me quedaré atrás. El resultado, fatiga mental, insomnio y una desconexión brutal de tu propia vida. Porque por mucho que consigas, sigues sintiendo que no es suficiente. Y lo peor es que cuando intentas descansar, ni siquiera puedes desconectar porque tu mente sigue dándole vueltas a eso que tenía pendiente. Y aquí te conviertes en el que dice, mañana empiezo, pero ese mañana se convierte en una semana, luego en un mes, y de repente te das cuenta de que llevas más tiempo del que quieres en piloto automático. Empiezas a sentir que no avanzas, que tu vida se está estancando, y lo peor de todo, aunque descanses mucho, no te sientes descansado. No tengo energía ni para empezar. Total, ¿para qué esforzarme si ya estoy cansado? Lo haré cuando me sienta con ánimo. El resultado, inquietud, culpa y esa sensación de que se te escapa el tiempo. Descansas tanto que irónicamente te sientes más cansado que nunca. Pero no tiene que ser así. Con José definimos dos polos, en esta polaridad de la que te hablaba antes. El polo trabajador lo llamó emprendedor, lo cual me resultó bastante coherente con lo que habíamos hablado hasta ese momento. Y al polo del descanso le llamó paz. Pero es que cuando pronuncié la palabra paz, su voz sonó distinta, como si conectara con una parte largamente ignorada. Y así comenzamos a trabajar. José posicionó 2 sillas, una frente a la otra, como las del cuadro de detrás, y decidió comenzar en el lado de la paz. Con una breve semihipnosis conectó con el cuerpo para darse cuenta que sentía una carga en el pecho, algo que le lastraba y a la vez le conectaba con un putito de enfado. Y cuando conectó por completo, le pedí que expresara en voz alta, como dirigiéndose a ese lado emprendedor, cómo se sentía. Las palabras salían súper rápido, cargadas de una rabia de la que no había sido consciente hasta justamente ese momento. Se alargó en un discurso que duró algo más de 1 minuto hasta que dejó la sensación de corporalidad vacía. Le pregunté varias veces si sentía que había sido suficiente y tras añadir alguna palabra extra en varias ocasiones, ya se quedó a gusto. Era el momento de cambiar de lado, y al conectar con la parte de emprendedor, su espalda se encorvó y su cara se tornó en una mueca de tristeza. Le pedí que hiciera lo mismo, que expresara todo aquello que sintiera, pero no pudo. Su voz se acalló y su garganta se secó al instante. Y me miró directamente a los ojos para decirme, es que tiene razón. El ejercicio siguió durante varios minutos y las dos posturas se iban acercando cada vez
hasta que llegaron a un punto de acuerdo. El lado más exigente le permitía al lado más relajado tomarse al menos 1 hora de disfrute y de desconexión al día. Firmaron un contrato explícito de 1 semana, y al terminar con todo, José tenía otra actitud. Recuerdo que me dijo que se había quitado un peso de encima, pero es que en realidad se le veía que se había quitado un peso de encima. ¿Estaba el problema solucionado? Pues no, evidentemente no. Pero había más claridad y más consciencia, el primero de los pasos para un cambio real, porque si no lo haces, acabas peleándote contigo mismo. Y el problema no está ni en trabajar ni en descansar, sino más bien en perder ese equilibrio. Si trabajas sin parar, el descanso se convierte en una necesidad urgente, casi imposible de disfrutar. Y si descansas demasiado, el trabajo empieza a verse como una montaña imposible de escalar. Así que imagínate que llevas semanas trabajando sin parar, sacando adelante 1000 cosas. Me da que esta situación te suena bastante. Estás cansado, pero te sigues diciendo a ti mismo: venga, un poquito más y ya descansaré cuando tenga todo bajo control. Pero claro, ese momento nunca llega. Siempre hay algo más que hacer, algo que no puedes soltar. Hasta que un día tu cuerpo dice: hasta aquí. Y entonces necesitas 2 o 3 días para recuperarte porque tu parte del descanso se ha apoderado de ti. Incluso es posible que te pongas malo, porque como te empeñas en seguir adelante, la única opción que le estás dejando a tu cuerpo es petar. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues mira, la magia ocurre cuando integras ambos enfoques. Hay un proverbio zen que dice: cuando como, como, cuando duermo, duermo. Pues haz exactamente eso. Cuando trabajes, hazlo de verdad, sin distracciones. Porque a veces lo más productivo que puedes hacer es parar, y a veces lo más reparador que puedes hacer es ponerte en marcha. Pero las polaridades no se limitan a descansar versus trabajar. De hecho, la polaridad fallida que más me encuentro en las personas con las que trabajo es otra. Una que además yo mismo sufrí y que he visto en decenas de compañeros en formaciones de lo más diverso. Casi se podría decir que es la pandemia de nuestros tiempos. Y es que a lo largo de toda mi primera adultez sentía que estaba como atrapado en una especie de montaña rusa emocional. Me acuerdo que un día en particular, que había tenido una semana horrible, de esas que se te acumula absolutamente todo, mucho trabajo, las cosas que no salen bien, y para colmo, sensación en el pecho como que te has olvidado de algo importante, pero que no acabas de saber qué es. Pues esa tarde no aguanté más, y me acuerdo que cogí el móvil y empecé a mandar mensajes a todos mis amigos. ¿Qué hacéis esta noche? ¿Quién se apunta a tomar algo? Venga, va, aunque sea un café. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba estar con alguien. No podía quedarme solo en casa porque mi cabeza no paraba de darle vueltas a todo. Pero por suerte un par de amigos se apuntaron. Así que salí con ellos y al principio parecía que todo funcionaba bien. Nos reímos, hablamos tonterías, nos pusimos al día y durante un rato sentí que era todo perfecto. Pero al mismo tiempo había algo raro. Al mismo tiempo estaba deseando volverme a casa para estar solo. Y cuando volví a casa esa noche, en vez de sentirme mejor, me sentía totalmente agotado. Agotado del esfuerzo por encajar, por mostrar que estaba bien, aunque por dentro no lo estuviera del todo. Y entonces llegó el otro extremo. Al día siguiente me desperté con un pensamiento muy claro. No tengo ganas de ver a nadie. Apagué el móvil, cerré las persianas y me quedé en la cama todo el día. Al principio, la verdad es que fue un alivio. Por fin estaba solo y tranquilo. Pero con las horas, esa calma se convirtió en algo incómodo. Y es que empezaba a sentirme culpable. Porque soy así. Porque un día no puedo estar solo y al día siguiente no quiero ver a nadie. Con el tiempo aprendí que esta es una de las polaridades más conflictivas del ser humano. Por un lado está la parte de ti que busca contacto y por otro está la parte de ti que se retira, que se esconde, porque después de tanto esfuerzo por encajar, lo único que sabe hacer para protegerse es desaparecer. Y así vives rebotando de un extremo al otro como una partida de ping-pong. Cuanto más tiempo pasas rodeado de gente, más agotado acabas. Y cuanto más te aíslas, más ansiedad sientes ante el momento de tener que volver a conectar con personas. Hasta que entendí que la solución no era elegir entre una cosa o la otra. La clave estaba en reconciliar esas dos partes. Que la parte que busca contacto lo haga desde el deseo y no desde el miedo a quedarse solo. Y que la parte que se retira lo haga para descansar y no para castigarse o huir del mundo. Y como ves, aunque la polaridad es otra, la dinámica de fondo es exactamente la misma. Pero cuéntame, ¿alguna vez has sentido que dentro de ti hay dos personas? Una que se deja la piel trabajando y otra que solo quiere disfrutar, pero parece que ambas no pueden coexistir al mismo tiempo. Si sientes que es una situación por la que estás pasando y quieres poner la solución, quiero que sepas que no estás solo. Escríbeme por WhatsApp y te cuento cómo podemos trabajar para que esas dos partes dejen de pelearse y que empiecen a construir algo juntos. Porque tú no eres ni un polo ni su contrario. Tú eres ambos polos y una escala infinita de grises justamente entre medias. Y si aprendes a disfrutar de esos grises, podrás disfrutar de ambos polos sin conflictos y sin culpa. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.